El debate sacó a flote el tema de la inteligencia o información que se recoge sobre otros países. Al respecto, el senador Petro denunció una serie de operaciones que se habían efectuado desde el DAS. La Operación Bahía tiene que ver con lo internacional. Y lo que empieza a aparecer es que la Operación Bahía no la dirigía la cúpula del DAS, de la que estamos hablando, sino el gobierno de los Estados Unidos, usando el DAS. Por eso es que no se escribe nada. Y que tenía un objetivo: infiltrar embajadas, interceptar embajadas y ubicar como blancos de la actividad de inteligencia los países vecinos. Hasta ahí sabemos. Esperaría que usted nos comentara un poco al detalle si es válido para un Estado que quiere respetar el derecho internacional utilizar este tipo de mecanismos no legales en Colombia, no constitucionales, para efectuar una operación dentro de la llamada guerra política que se denomina Operación Bahía. El director del DAS contestó. Resulta, senador Petro, que usted habla que yo le diga que es la Operación Bahía. Usted lo sabe. El Estado colombiano tiene la posibilidad de hacer contrainteligencia y vamos a desmitificar el tema. No solo el Estado colombiano, sino todos los del mundo. Todas las agencias homólogas con las que me he reunido, las de Rusia, las de todos los países del mundo, hacen contrainteligencia de Estado, que es verificar que no haya agentes externos que vayan a afectar la seguridad nacional. Si en cualquiera de esas actividades, estimados congresistas, se usó un método ilegal, clarísimamente hay un proceso. Pero concebir que solo el hecho de que haya contrainteligencia y que el doctor Andrés Peñate haya buscado cooperación internacional para hacerla sea sinónimo de un delito es ligero para quienes conocemos el tema de inteligencia. Contravía hizo averiguaciones sobre la Operación Bahía, de la que poco se conoce y muchos temen hablar de ella. Y el primer dato se encuentra en una indagatoria de la Fiscalía a Carlos Alberto Arzayús, para la época director de inteligencia en la administración de Andrés Peñate. Él dice así alrededor del doctor Peñate, el señor Arzayús. Se afirma que desde la llegada del doctor Peñate como director del DAS, doctor Peñate que era aparentemente mi amigo, la oficina de contrainteligencia que dependía de la dirección de inteligencia funcionalmente debía reportarle su actividad directamente al director del DAS y no a la dirección de inteligencia. La única relación que tuvo con contrainteligencia fue la de unos grupos auspiciados por la embajada americana denominados Bahía, luego llamados Fénix y Falcon, sobre posible espionaje cubano, venezolano y terrorismo islámico. Esa es la Operación Bahía. La declaración nos alerta acerca de que en la contrainteligencia del DAS había un grupo denominado Bahía, auspiciado por la embajada americana. Precisamente Arzayús, el pasado martes 4 de mayo del 2010, en declaración ante la Corte, agregó: ese era un grupo que lo dejaron adscrito a la subdirección, dependió siempre de la Dirección General de Inteligencia, en cabeza del doctor Enrique Ariza. Y dentro de lo que yo pude conocer, ese grupo era auspiciado por la embajada americana. La semana pasada, este investigador, que por razones de seguridad prefirió omitir su nombre y rostro, le dijo al país que producto de sus investigaciones internas en el DAS, había descubierto un megaproyecto que involucraba acciones contra países vecinos. Se montan oficinas afuera, se montan, un ejemplo fácil es montar unas cabinas telefónicas digamos, ya sea en Ecuador, en Venezuela, y hacer interceptaciones ilegales en esa frontera. El director del DAS rechazó las declaraciones y reveló el nombre del investigador en declaraciones a la radio W. Julio, muy buenos días a usted, a los oyentes de la W. Como siempre, pues es un gusto estar con ustedes y sobre todo poder aclararle a la ciudadanía, digamos, tan lamentable intervención de unos funcionarios del DAS. ¿Usted tiene identificado quién es el señor que nos está hablando, que está precisamente protegido por la directora del sindicato? Sí,
El señor que está hablando es el señor Robert Ardila Mateus, y yo voy a contar un poco la historia de él. Juristas consultados por Contravía dicen que esta revelación pudo haber violado la ley, y si así no lo fuera, lo cierto es que sí pone en riesgo la vida del detective al revelar su identidad. El detective investigó irregularidades al interior de la institución. De esa forma, tuvo acceso a la información que dice hoy quieren ocultar y que no puede ser considerada de seguridad nacional porque lo actuado allí es violatorio de la ley. Al irse ejecutando esos proyectos requieren la aprobación del alto gobierno y la exposición de esos proyectos. Uno de los funcionarios investigados me comenta que esas exposiciones las hicieron en Palacio, y incluso ¿En dónde, perdón? En Palacio. ¿En el Palacio Nariño? Palacio Presidencial, sí señor. O sea, ellos comentan cómo a varios directivos del Palacio de Nariño les hicieron estas exposiciones, asesores del presidente Uribe, incluso le hicieron una exposición al el entonces ministro de Defensa, hoy candidato presidencial Juan Manuel Santos, en el apartamento, en su lugar de residencia. Le hicieron como unas 3 exposiciones del megaproyecto, de un megaproyecto que reúne 4 proyectos importantes, que son el proyecto el proyecto Falcon, el proyecto Fénix, el proyecto Salomón y el proyecto Cóndor. Contravía pudo establecer que las denuncias del investigador ya las poseen diferentes organismos, incluso investigativos, como lo muestra este documento. Sobre la credibilidad de lo dicho por el detective Robert Mauricio Ardila Mateus hablan sus compañeros. Una persona que esté mintiendo no signa su firma y la coloca ante diferentes autoridades, no la lleva a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y no tiene el valor de pararse frente a una cámara y contarle al país. Nosotros avalamos ese acto de valentía, especialmente ese acto de gallardía, si le podríamos decir, más aún en esta situación en la que él se encuentra de amenaza.